Hola, bienvenidos a Diálogos. Soy Matías Holz y me encuentro junto a Emiliano Ciarlante, que es dibujante, ilustrador, editor de varios fanzines y una revista llamada La Llaga, que es muy interesante, una de las pocas revistas materiales centradas en el dibujo que se siguen haciendo, porque básicamente las revistas en Argentina casi que desaparecieron. Y bueno, gracias a Emiliano todavía hay una revista de arte visual y también poesía y escritos underground que bueno, sigue circulando por ahí. Encontrarla es medio un desafío, ¿no? La estuviste vendiendo por Parque Centenario, pero bueno, no es una revista así que uno puede encontrar fácilmente en una revistería común de barrio, pero bueno, es una joya, yo por suerte las tengo. Las recomiendo muchísimo. Emiliano las vende en sus redes sociales y si quieren conseguir alguna, Emiliano Cerlante lo buscan en Facebook y bueno, ahí pueden negociar una transacción. ¿Cómo va, Emiliano? Bien, loco. ¿Vos? Todo bien, todo bien. Bueno, la idea era Genial. hablar, revisar un par de conceptos que, bueno, me interesan mucho de tu trabajo. Vos venías trabajando antes de llegar a La Ya, que es una revista mucho más formal, con un papel buenísimo, que es muy difícil de ver una revista tan bien hecha, ¿no? Con papel e ilustración, ¿no? En la tapa, después se ve como una calidad gráfica muy elevada. Antes yo te conocí, me acuerdo, en una feria de libros donde vos trabajabas con lo más básico, ¿no? De la literatura underground, que son los fanzines. Tenías un fanzine llamado Metanoia y también editabas otro tipo de revistas. Me gustaría ir a este tiempo de tu trabajo, ¿no? Que trabajabas más con papel Sí, de oficina. sí. Esto estamos hablando año 2011. Fue fruto de mi experiencia laburando en hospitales psiquiátricos, donde dictaba talleres de dibujo, que era más bien una excusa para el encuentro, ¿no? Para el encuentro con los locos, con personas por fuera, digamos, de los límites de la normalidad. Y con la excusa del taller fui conociendo gente, adentrándome en sus mundos, incluso generando proyectos con ellos. Y de esa experiencia que fue muy movilizante, este, salió Metanoia, de ahí nace, ese es como el origen, y esto es año 2011, y lo empecé a distribuir en ferias, principalmente la Feria de la Cañada en Córdoba, junto con otras subpublicaciones que tenía, con reediciones de textos de autores que me gustaban, textos, poemas y dibujos de pacientes psiquiátricos, presos, porque también paralelamente estaba trabajando en un penal. Entonces, bueno, nació todo de esos impulsos y esos estímulos de haber trabajado en esos lugares, en el penal de San Martín, en el Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba. Eso fue como lo primero en cuanto a autopublicación. Después, bueno, obviamente eso ya fue, el mismo Metanoia fue mutando y fue, digamos, también abarcando otras temáticas, adentrándose en otro tipo de tópicos, de temas. Este, y eso fue, digamos, la antesala de lo que sería la llaga, si se quiere. El ensayo, ¿no? A mí me gustaban mucho unos trabajos que vos tenías que no sé si estaban publicados en Metanoia o en algún tipo de otro fanzine o si eran dibujos que vos ibas mostrando en ferias y exposiciones, que eran una serie de experimentos de dibujo bajo el efecto de ciertas drogas. Por ejemplo, tenías un dibujo hecho bajo el efecto del LSD, otro bajo el efecto de la cocaína, y eso me pareció como muy interesante porque fue como, es como la autoexperimentación, pero casi con un rigor científico, ¿no? Decir, bueno, yo bajo esto voy a ver qué sale, bajo esto voy a ver qué sale, y después, bueno, ahí tenés la comparación, ¿no? E ir como viendo a qué estados, bajo qué estados de conciencia llegaste a cierta producción, y bueno, es como una forma de autoconocimiento que me pareció muy interesante. Ese trabajo formaba parte de un fanzine, me gustaría que comentes un poco. Sí, sí, eso era una subpublicación, digamos, de Metanoia, que era lo que venía en un formato pequeño, que eran ilustraciones bajo el efecto del LSD, que fue, empecé a dibujar mucho con LSD, el mismo año que estaba trabajando en el penal y en el hospital psiquiátrico, fue como un año muy movilizante en muchos sentidos, y ahí empecé a trabajar con LSD, que fue una experiencia maravillosa, porque relajó un montón de cuestiones que yo tenía con la creatividad. Tenía una serie de ataduras, si se quiere, en ese momento, que el LSD vino a relajar, a descontracturar y permitió fluir de un montón de imágenes y cosas hasta llegar a este punto de conciencia que no sé si vos seguramente también lo has experimentado, que es cuando sentís que la obra se está haciendo sola, que es algo muy loco, esa sensación extraña, que en realidad tal vez es que uno está operando con otros lugares de la conciencia, te parece extraño y sentís que es como que una fuerza te está atravesando y no Ah, sencillamente estás
Me Andás a ver cómo recuerda a la explicarlo. producción automática de los surrealistas y los dadaístas, ¿no? Claro, hay un ilustrador muy interesante que es coetáneo inglés, que es Austin Osman Spare, y él hablaba del dibujo automático también. El tipo dibujaba sin levantar el lápiz del papel, con las luces apagadas, sin ver nada. Y generaba una serie de imágenes demonológicas, mitológicas, muy, muy tremendos, eróticos, hasta te diría más jugado y más loco que los mismos surrealistas. Y él trabajaba también con esas nociones de como dejar ser al dibujo, dejarlo que se manifieste a través de uno que viene a ser como una especie de vehículo, de instrumento para que eso ocurra. Claro. Bueno, me estás contando que llevaste tipo a una cierta exploración estética bajo estas sustancias. En el trabajo que hiciste con presos y con locos, ¿encontraste también una exploración estética, es decir, elementos de estilo, de procedimiento que te ayudaron a tu creación artística? Sí, totalmente, totalmente. Eh, Hay un término que acuñó Jean Dubuffet, el artista plástico francés, que es art brut, que es un término que a Sí, mí me sí. encanta, que tiene que ver con la producción creativa gestada en los márgenes de la sociedad, o sea, no gestada por artistas ni por gente del mundo de los circuitos oficiales del arte, sino por lúmpenes, incluso niños, locos, presos, gente que está por fuera. Y sí, claro que aprendí. En un punto lo que aprendí tiene que ver con la acción más directa de la ilustración, de la expresión, canalizar algo y sacarlo, ¡pum!, de una. Eso creo que en buena medida digamos, fue lo que me influyó. La Claro. cuestión Pues de, yo por veo ahí no darle tu... tantas vueltas. ¿Cómo? Sí. No, no, que Sí, yo sí, veía como en la evolución de tus dibujos desde que te conozco ya hace bastantes años, vos venías como de un estilo más de la historieta, con sí. mucho detalle, con un trazo muy, muy medido, muy elaborado, y yo vi como que sin abandonar esos elementos de búsqueda plástica que vos ya manejabas, te fuiste como tirando, y lo fui viendo en las ediciones de la Ya, como un expresionismo más agresivo, ¿no? Como un dibujo más fuerte, más crudo, más como violento, tanto en lo conceptual como en el estilo, ¿no? Como que fuiste explorando desde un dibujo más de historieta a un dibujo más cercano al expresionismo, ¿no? ¿Coincidís con esta Exactamente, y observación? has dado la observación perfecta, porque precisamente yo venía, esta traba que el LCD y todas estas experiencias vinieron a descontracturar, la tenía por venir del mundo de la ilustración y de vincularme con ese universo, y con por ahí conceptos muy cerrados en cuanto al dibujo y a la expresión gráfica. Después de estas experiencias de las que estamos hablando, empecé a trabajar de otra manera. Hubo también como una incorporación natural del error, de trabajar sobre capas y capas de error, usar, digamos, todo lo que uno cree que está en contra tuyo cuando estás creando, usarlo a favor. El Mm. auto boicot, el error, todo lo que pensás que va para mal, incorporarlo y trabajar sobre eso y persistir en ese estado, en esa emoción que querés transmitir o lo que sea que esté pasando en tu cabeza, persistir, persistir, chocarte, caer, destruir y reconstruir el dibujo, crear como una especie de dialéctica caótica que ha dado lugar, al menos para mí, creo tal vez los mejores dibujos que he hecho, los que han Claro. sido construidos de esa manera. Y tiene Y que ver con lo que hablas vos. Sí. en esta búsqueda, ¿cuáles fueron tus mayores influencias que vos identificás? Decís, bueno, me estoy acercando al trabajo de, por ejemplo, algún expresionista o algún artista del art brut, o encontraste tipo algunas influencias que te dijiste, bueno, yo me voy por este lado o me siento más identificado con el trabajo de este otro artista. Sí, en ese momento en particular, cuando empecé a abrir la cabeza, como te decía, Austin Osman Spare fue un referente fuerte. Y después, por ejemplo, Joe Coleman, no sé si lo tenés presente, que es como Ah, un artista plástico neoyorquino, que sería como, imagínate un Otto Dix, más psicodélico, más crudo, un retratista de asesinos seriales y también de personajes ah. outsider, un personaje alucinante. Y bueno, él podría decir que fue otra influencia. Y después sí, tipos como decir Ralph Steadman, el que le dibujaba los relatos a Hunter Thompson, que trabajaba también con ese estilo tan directo de la salpicadura, de las tintas, que yo un poco ya lo tenía por Alberto Breche, por las influencias que por ahí tenía de la historieta, ¿no?
la salpicadura, la cuestión del dibujo más así expresionista, pero que con Ralph Steadman lo terminé de ampliar a eso, de Claro. romper con eso. Yo noto Sí, en tus dibujos más de historieta, más de viñeta, también una influencia de Crumb, ¿no? sí, de Robert Crumb, sí, totalmente, Crumb. totalmente. De Robert Crumb y de los ilustradores de esa generación hay una influencia total. Por un lado, la influencia estética, que la podés notar tal vez en cierta figuración por ahí a la cual yo recurro, como decir, puta, esas son las líneas de Robert Crumb, esos son los entramados de Robert Crumb. Pero además de eso, de la cuestión como actitudinal de estos tipos, que era como decir lo que se te cante, sin filtro, sin pedirle permiso a nadie, y al que no le gusta, que la chupe, digamos. Y eso me parece tan simple, dicho Claro. así, digamos, ese espíritu transmitido por estos tipos es muy liberador, claro. Claro, justamente de eso quería ser el foco de esta charla, ¿no? Que es el arte y la corrección política. Vos habías publicado, me acuerdo, un dibujo buenísimo, yo lo compartí, cada tanto lo vuelvo a compartir cuando lo encuentro, que era, se llamaba algo así como el inquisidor de las redes, ¿no? Y era como un pseudo-punk escribiendo en la computadora, como escrachando a alguien que dijo algo que no le gustó. Y bueno, justamente por ese dibujo que se burlaba de la corrección política, de la cultura del scratch y la cancelación, justamente te comiste una cancelación, ¿no? Incluso una mención en página 12 que fue, bueno, nos reímos un montón de noches que nos habremos juntado entre nosotros a tomar birra de ese scratch delirante. Y nada, me gustaría hablar un poco de lo que yo llamo, ¿no? Y vos seguro coincidís, el underground represivo, ¿no? Antes, lo que era el underground era decir lo que uno quería, enfrentarse a la autoridad, no existía, bueno, esta cultura de la cancelación, uno encontraba gente del under como puede ser, bueno, de la banda de Gigi Allen, ¿no? Creo que se llamaba las Murder Junkies, haciendo alabanzas a asesinos en serie y eso era como algo vanguardista, algo transgresor que nos causaba gracia y ahora si uno llega a hacer algún tipo de chiste o de ironía de este estilo, básicamente se te pone todo el mundo en contra y todo el mundo se indigna y volvió como una especie de moralismo, ¿no? Antes, Paganini, por ejemplo, que se creía que había hecho un pacto con el diablo cuando iba El a tocar un diablo, sí. recital, iban las monjas a decir, no, 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 que no toque este, y ahora en el underground, cuando uno hace humor o hace chistes que a uno no le gusta o se lo acusa de haber hecho algo, van como esas monjas, pero ahora son la misma gente del underground, los que antes estaban a favor de la libertad de expresión y de la libertad creativa, son las monjas que van a clausurar recitales o a hacer escenas, decir, no, ¿cómo vas a tocar con este que una vez? Entonces me gustaría saber cómo viviste desde tu perspectiva, ¿no? De dibujante underground, de editor underground, este giro del moralismo, ¿no? Que pasó más o menos como lo hablamos nosotros hace poco, más o menos como alrededor de 2015. 2015, sí, 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 fue como Sí, la sí, sí. fecha. Por poner una fecha que me da una abstracción, pero sí fue alrededor de ese año que el avance de la corrección política, del feminismo más punitivista y condenatorio, de la cultura del scratch, fue como tan rápido que como que ni la vimos venir, o sea, no sé cómo lo viviste vos, pero fue como que empezó así, y de repente fue una plaga, una cosa incontenible, llegando, digamos, al pico que fue el año 2017, que era un descontrol, era, ¿viste? Abrías el Facebook y era un despliegue, acusaciones y Claro. quema de brujas, y Era una despertarse a ver a quién locura. habían escrachado de la escena del arte, ¿no? Sí, era una locura. Yo lo que pienso también es que, a ver, la censura, la persecución y la cancelación tampoco que sea algo nuevo, ha existido de distintas formas en distintos momentos de la historia. En la situación actual es más complejo porque, como vos decís, las mismas mentes que se supone que tienen un pensamiento por fuera terminan siendo más policías que los mismos policías, toda esa paradoja, ¿no? Pero también hay algo que yo creo que hay que rescatar, que es los cojones que tenían los tipos que se atrevían a hacer cosas en cualquier momento de la historia, sea cual fuera la institución que podría llegar a castigarlos o cancelarlos, digamos. Hay por un lado un avance de la corrección, pero por otro lado hay una falta de cojones, que eso es algo que también hemos hablado. Es como, loco, tanto miedo tiene la gente a lo oprobio, tanto miedo tienen a ser condenados socialmente, o sea, y encima que lo hablábamos hace unos días con Ernesto y con Robert, encima la apropiación que hacen de autores, como por ejemplo mencionamos William Burroughs, Pasolini, por decir, José Barra, la apropiación que hacen este underground represivo de esos autores
como considerándose ellos los herederos, si se quiere, de una tradición subversiva del arte, y en realidad son súper policíacos. Eso es muy loco, todo ese fenómeno es muy complejo, pero yo creo que en definitiva lo que hace falta en este momento son cojones. En Claro. definitiva, Bueno, chao, o nosotros sea, hablábamos, ¿no? La otra noche que, bueno, cuando presentado Buñuel y Dalí, ¿no? Su corto El perro andaluz y le preguntaron qué significaba, habían respondido algo así como es una apología del crimen y la violación, una cosa así, ¿no? es una invitación al crimen y a la violación. Claro, ese Esa tipo de frase. humor negro, de ironía que se consideraba vanguardista, ¿no? En los ambientes del arte del siglo XX, hoy parece que se fue hacia atrás, ¿no? En vez de Sí. decir, bueno, lo vanguardista ahora deberá ser hacer otro tipo de bromas, en realidad ahora sigue siendo vanguardista hacer el mismo chiste que fue vanguardista hace no sé cuántos, no sé, de los 40, 30, no me acuerdo Hizo cuándo. 30, sí, mediados de la Claro, década de los 30, es sí, 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 decir, sí, tipo, sí. no sé, pareciera que no se avanzó nada. Incluso quizás un chiste de ese estilo por un director vanguardista de la actualidad sea más reprimido que lo que fue cuando lo hicieron Buñuel y Dalí. Es decir, Seguramente. se volvió hacia un moralismo que quizás antes ni siquiera existía de esa forma. Sí, sí, es más siniestro, en eso estoy de acuerdo, es más siniestro, es más complejo, es más difícil de atacar. Por ejemplo, la otra vez estaba pensando lo que fue la performance televisiva que hizo Fernando Peña con Mirta Claro, Legrand, cuando la apunta con la pistola, vos sí, sí. la conocés, Sí, bueno, y ahora encima él de todo lo que después pasó le con dice, Cristina, sería básicamente lo hubieran arrestado en vivo, ¿no? claro, sí, lo hubieran acusado de incitar la violencia, lo hubieran cancelado, y quién te dice, tal vez hasta Claro, arrestado. de femicidio, etcétera. Claro, Apología al claro. femicidio. Y encima él dice, genial, porque después que hace la performance, que la apunta con la pistola, se pone la pistola en la boca, después dice, es que Mirta, este es el hecho teatral, pero la gente no entiende, renegaba ya él en el Claro, 2008, que sí, fue sí, una sí. persona, ahora se pegaría un corchazo, pero digo, qué retroceso, hoy haces eso en televisión y es asegurado que fuiste, digamos, Bueno, te olvidás. y me parece interesante, ¿no? El hecho de la corrección política, porque, bueno, el arte como lo explorás vos, también como por ahí lo exploro yo desde otras búsquedas, o como lo explora una gran cantidad de grupos. Pero bueno, por ejemplo, si me viene a la cabeza South Park, se basa básicamente en buscar hasta los límites, bueno, en parte los límites del humor y los límites de la censura, de lo que puede llegar a impactar. Bueno, yo vengo de mi formación artística, todos mis referentes, lo que buscaban con el arte no era tanto la belleza en un sentido tan naive, digamos, tan inocente, sino despertar algo, ¿no? Provocar algo, que decís, bueno, mi dibujo te provoca miedo, te provoca incomodidad y no tanto te gusta, te parece lindo, es decir, y esa, la corrección política en gran parte pareciera como que está limitando la búsqueda estética porque, por ejemplo, cosas como la ofensa, ¿no? ¿Por qué el arte no debería ser ofensivo o no puede ser ofensivo o un humor no puede ser ofensivo? Es decir, se pueden encontrar cosas muy interesantes en la ofensa, en cosas como el odio, ¿no? Es decir, un dibujo que exprese odio, ¿por qué debería ser censurado como discurso de odio si también puede ser una búsqueda estética válida? Es decir, se está Claro. como limitando un montón de expresiones y un montón de pensamientos o un montón de ideas que dentro de la realidad podrían llegar a ser algo censurable. Es decir, nadie propone que se vaya con un arma real a un programa de televisión y se apunte, ¿no? Sino lo que hizo Peña, por ejemplo, fue algo artístico, inofensivo, físicamente inofensivo. Es decir, ¿por qué lo que es físicamente inofensivo tiene que ser censurado? Es decir, ¿por qué una performance que en principio no es peligrosa para la integridad de nadie debe ser censurada? ¿Por qué un dibujo que quizás exprese odio, pero que no es una propaganda al asesinato real, debe ser censurado? Es decir, ahí se está como reprimiendo partes del pensamiento mismo, ¿no? Sí, es que es una forma de castración que para mí es terrible, que no se la dimensiona, también lo hablábamos esto otra vez, que es como uno naturaliza, ¿viste? Que de repente te apaguen el micrófono, te saquen tus dibujos de una muestra, te bajen publicaciones, pero esa constante asediamiento de la comunicación permanentemente es una forma terrible de realmente mutilación, o sea, es algo que va a tener sus consecuencias, o sea, no se puede vivir así, silenciando todo lo que te molesta, encima, digamos, con la excusa de que es
la tolerancia, los derechos humanos, el nombre del bien y de la salud. O sea, es una locura eso y va a traer consecuencias. Una población cada vez más neurotizada, más reprimida, más carcomida internamente, o sea, y ya lo estamos viendo. Yo la verdad que la gente la veo cada vez, o sea, cada vez más estúpida, eso siempre, pero cada vez más ajenos a sí mismos, cada vez más contraídos, retraídos, guardando cosas, escondiendo, lleno de tabúes, lleno de alambres internos, ¿entendés? Y eso es terrible. Y ahí es donde entra, digamos, el factor de toda la energía creativa que puede provenir del odio, que puede provenir del sexo, que puede provenir de los sueños, del misterio, de un montón de fuentes que tienen que venir a descontracturar todo eso, Claro, toda esa eso, una tensión. anécdota cuando hablamos en este programa, ¿no? De la corrección política, hay una anécdota que es un poco inmoral que la cuente, porque me pidió que no la cuente el autor, pero yo la cuento de todas formas porque me parece que es muy significativa. Un escritor, Marcelo Birmaje, ¿no? Una vez que le íbamos a hacer una nota, siempre leemos a los autores, siempre los conocemos, leemos sus trabajos académicos, leemos sus libros. Entonces yo dije, bueno, voy a leer un par de libros de Birmaje para la nota, me leí un libro de una novela más o menos juvenil y me leí un libro erótico que se llamaba algo así como Por ahí no, una cosa así, ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero era un libro sobre el sexo anal, que tenía cada capítulo, era un cuento de un género diferente sobre el sexo anal. Entonces yo llevé eso, me pareció interesante, lo más interesante que encontré en una librería sobre él. Entonces llegamos y hablamos, bueno, sí, yo te vengo a hablar de este libro, te hace unas preguntas, y el chabón cuando vio el libro dijo, no, 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 de ese libro no hables, de ese libro yo no quiero que la gente lo conozca porque si lo llegan a leer las feministas, no voy a poder ir más a la tele, y Claro, hay como un miedo, ¿entendés? Y bueno, charlando claro, con otros escritores, también como que le contaba la anécdota preguntándole, ¿no? Si ellos vivían así, también el clima de corrección política, de paranoia, y eso, y decían que sí, que ahí evidentemente eso que le pasó a Birmacher no es algo aislado, sino que hay un montón de gente que en algún momento hizo una expresión artística que la quiere ocultar, que la quiere tapar porque tiene miedo de las consecuencias sociales. Es una locura, ¿no? claro, claro, pero yo creo que es una actitud cobarde, miserable para con uno mismo. O sea, imagínate a Henry Miller autocensurando sus relatos eróticos, no sé, es como decir, o a todos estos tipos que son nuestros referentes, Al nuestros Marqués de héroes, Sade, ¿no? Que se tuvo que al comer años Marqués de de Sade, cárcel. o sea, ¿en qué momento? Y además lo que hablábamos la otra vez, de cierta ignorancia, de olvidarse las luchas que tuvieron que afrontar todos estos creadores salvajes que amamos, ¿entendés? Olvidarse de que todos estos tipos fueron lapidados socialmente, perseguidos, incluso asesinados, encarcelados. Y de repente, ¿qué pasó con todo el esfuerzo de todos esos tipos? ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos ahora? Nada, queda como en la nostalgia de los grandes genios que se la jugaron y toda una generación de artistas cobardes y autorreprimidos. No sé, loco, es impresionante eso. Claro, Es, es muy notable, es porque triste. el Marqués de Sade, por lo que escribía, se tuvo que comer no sé cuánto porcentaje de su vida preso, probablemente la mitad de su vida Sí, preso por sus ideas, por su creación artística, por sus intereses, y ahora el miedo ya no es más la cárcel, porque esta época no llega tanto, pero sí que te acusen en redes, que te hagan una mala crítica en el diario, que te hagan un scratch en página sí, 12, sí. que La, feministas en la Twitter te destrucción escriban de tu algo. imagen pública, claro, la destrucción de tu imagen pública. Pero ahí es donde uno, digamos, hace el análisis y decir, ¿desde cuándo a un creador le importa tanto su imagen pública? O sea, ¿desde cuándo? Porque de vuelta, estamos hablando de todos estos tipos, de Henry Miller, Marquesa, no eran tipos que estaban demasiado preocupados en cuántos likes tenían. Toda esa cultura del me gustismo, ¿viste? Es muy triste, la verdad. Es nada, es eso, es bastante lamentable. Pero digamos, creo que es importante que hablemos de esto porque por un lado tenemos el avance de estas nuevas formas de censura que son cada vez más siniestras, tentaculares, complejas y demás, pero además no nos olvidemos de la falta de cojones de los artistas, que es otra cosa que es lo que no está permitiendo que haya un avance realmente fuerte en los campos imaginativos, en las creaciones. La gente no se anima, boludo, eso es increíble, ¿no? Claro, justamente en una revista de La Llaga, creo que es la uno, ¿no? La primera, hay una entrevista a Enrique Sims, que recientemente falleció, ¿no? Es un periodista y un personaje del underground muy reconocido en los ambientes del rock, y eso fue, participó en Los Redondos como monologuista, ¿no?
Y en esta entrevista Sims decía, ¿no? Que se sentía muy agobiado, muy desganado de vivir por esta época, por esta esterilidad en la época, ¿no? Como que ya no hay nada nuevo, ya no hay nada interesante, todo es muy represivo, como venimos hablando. Y nada, me gustaría que comentes un poco lo que te transmitió Sims, ¿no? En esa charla y cómo la viviste, cómo fue la historia, ¿no? De conocer a Sims. Ah, sí, sí. eh, ya te cuento, desde antes de ir a verlo, llego a la pensión en Constitución, a la pensión en Constitución, donde estaba parando una de las tantas que había Enrique, y llego, estaba el tipo de recepción, y le digo, hola, vengo a ver a Enrique Sims. Y me dice, primer piso al fondo, te vas a dar cuenta por el olor. Dicho y hecho. Enrique es uno de los seres más escatológicos que he conocido, conviviendo con sus flores y bueno, eso es un detalle secundario, ¿no? Pero ya eso fue muy interesante. Y después, no, la entrevista en sí, a mí me gustó mucho el término que él acuñó, que es un apagón. Estamos viviendo una época que es un apagón de la búsqueda. Eso me encanta, esa idea del viejo. Un apagón del instinto, del impulso de buscar más, de explorar, de no ser un conformista pajero que se queda con lo que hay nomás, sino ir por más, buscar. Y eso yo lo comprendí perfectamente. Entendí perfectamente a lo que se refería Enrique con eso. Claro que imagínate lo que es para él, que es un tipo que ha estado en tantas batallas desde hace tanto tiempo y ver que el desenlace de todo ese esfuerzo, que no solo hizo él, sino que un montón de otros colegas, cómplices, amigos, que el escenario final, después de todo eso, de todo ese desgaste, todo eso que significó para ellos, sea esta mierda, ¿no? Este paraíso de gente linda y bien intencionada, de verdugos de buen corazón, ¿viste? Claro. De policías de la tolerancia y del bien. Es, yo me imagino Eso, poniéndome un poco en la piel del viejo, yo también hubiera estado tirándome para el orto. claro, es como que este tipo de censura, ¿no? Este clima de la época lo que va haciendo es que va matando en vida a la gente creativa y a la gente disruptiva, ¿no? Vos lo Sí, viste, sí, me habías contado que lo había eso que visto a acabas de Enrique decir, ya como muerto en vida. eso lo que acabas de decir para mí es, o sea, no es para nada metafórico, es literal. O sea, mata en vida a la gente. Esa castración de la expresión y de la imaginación y de la creación y de la comunicación es una forma de matarte lentamente en vida. ¿No? Y es A mí así, o sea, me parece muy interesante la saga porque vos, bueno, teniendo en cuenta todo esto que venimos hablando, te vas para el lado totalmente contrario, ¿no? Para el lado de los artistas con huevos, con cojones, como decías, que, bueno, tratás temas como el abuso sexual en imágenes, ¿no? Tratás temas, bueno, también esto, ¿no? La anticorrección política, tratás temas polémicos, tratás temas como asesinos en serie, necrofilia, digamos, todo lo que está socialmente reprimido, lo que antes, desde antes, estaba socialmente reprimido, pero desde los sectores de la iglesia, ¿no? De la moral cristiana y de los valores conservadores, ahora vuelve a estar reprimido, pero desde el lado del progresismo y del underground y de los supuestos, los que antes eran los rebeldes, ahora son los censuradores y vos como que das vuelta a todo, volvés a lo que originalmente era ser rebelde, lo que originalmente era ser transgresor, que era justamente trabajar sobre las partes oscuras del ser humano y en eso pareciera como que no tenés límites, ¿no? total, total. Y además, continuando y ampliando lo que vos decís, y siguiendo con lo que también hablamos con Ernesto y con Robert, Claro, para los que no sepan, creo que el odio, Ernesto y Robert hicieron con Emiliano hace poco un podcast que se llamaba Abuso de Confianza, ¿no? Así sí, lo pueden buscar en YouTube. y Ahí sí hablo, que. sí, para que lo busquen. Y hablamos al final de la entrevista de el odio como una energía y una energía creadora poderosísima, que eso, es así sin lugar a dudas, y yo mismo la he usado y la sigo usando al odio como una fuente de energía creadora, pero que en qué punto crear únicamente desde el odio no es seguir con una cuestión circular, digamos, de vuelta, en una sociedad que te estrangula y lo único que saca de vos es odio, y vos seguís odiando y creando en base a ese odio, es como seguir también, yo también, esto como te digo es una autocrítica también, seguís como una especie de ciclo interminable. Entonces yo con la llaga quería usar el odio, usar todo el odio, que tenía un montón de odio, lo sigo teniendo, pero además sublimarlo, llevarlo más allá, llevarlo hacia el surrealismo, la ensoñación, el delirio, que no fuera únicamente el odio la fuente de todo, sino que realmente ese odio me catapulté
hacia terrenos desconocidos. Pero también una Imágenes, exploración sobre la sexualidad, ¿no? Hay como mucho dibujo erótico. claro, por ejemplo, el tema de la sexualidad, todo lo que vos mencionaste, parafilias, el éxtasis, el delirio, la esquizofrenia. Este, he tomado textos, imágenes de otros autores, yo mismo he creado cosas, he tratado de armar que, algo que también se supere a sí mismo, me supere a mí, porque yo creo que una creación lo suficientemente fuerte se independiza también del creador. Eso lo habíamos hablado la otra vez también. Que como un animal, una cosa que vos parís, y sí, realmente yo en un punto busqué eso, permitir que eso se manifieste. O sea, el odio está como un elemento combustionante, digamos, pero también yo quería que eso fuera como una cosa que me catapulte hacia lugares inhóspitos de la imaginación. Claro Eso era que algo. el Sí, arte, el arte en gran parte es eso, es ver hasta dónde te lleva tu propia imaginación. Y hay una claro. cultura, ¿no? Que para mí es más que nada reciente, que lo que interpreta es que, por ejemplo, si Nabokov escribió sobre la pedofilia es porque era pedófilo. Ah, No, sí, no, no, sí, no, sí. no entra en la mente de un progresista promedio, ¿no? Que uno puede hacer arte para meterse y entender justamente cómo piensa alguien que no piensa como uno. Es decir, la literatura es eso, o Exactamente. sea, si no, Dostoyevsky es un asesino de viejas, ¿entendés? Tipo, todo se vuelve un absurdo total. Por qué Nabokov, por escribir un libro que incluso si lo podemos considerar pedófilo, si escribe un libro pedófilo, va a ser pedófilo? Es decir, ¿por qué no podría él imaginarse en la mente de alguien que piensa de esa forma para ver hacia dónde le lleva su creación? Es decir, tipo, pareciera como que la gente hoy en día, ¿no? Los progresistas, los moralistas, piensan que el arte tiene que ser bueno porque tiene que mostrar que el artista es bueno. Es decir, también hay como una Totalmente. idea de si el artista fue malo, si el artista alguna vez hizo algo que no debía con una mujer, o si el artista hizo una crueldad. Antes esto no era así, había grandes artistas que nosotros admirábamos como Caravaggio, sabiendo que eran asesinos. Es decir, ¿qué tiene que ver Sí, esto, como decías, la independencia, ¿no? La obra que hace un artista que se independiza y va más allá de él, con lo que hace un artista? Es decir, ¿por qué un cuadro de Caravaggio es asesino? Porque Caravaggio fue asesino. Tranquilamente puede ser una obra maestra, independiente del autor, ¿no? Y está este debate, ¿no? De la separación de la obra y el autor. sí, totalmente, totalmente. Y que coincidimos en que son dos fenómenos independientes y a la vez íntimamente vinculados, porque claramente, digamos, el que pintó esas grandes obras fue Caravaggio, y hay mucho de él ahí, sus inquietudes, su cuerpo, sus emociones, hay un montón de aspectos enteramente de su subjetividad, pero la obra, una vez que está convertida en obra, se transforma en otra criatura, más allá del vínculo íntimo que tenga con su creador. Entonces no podés juzgar al artista por la obra ni a la obra por el artista. O sea, no, Claro. son dos cosas que se terminan independizando. Claro, Entonces, si porque si nos vamos uno, a poner en esa, entonces no le damos nunca más a la generación beat. Esos tres eran unos drogadictos pedófilos. y asesino, Por ¿no? decir una Marrow, o cosa. sea, había matado a su mujer, ¿no? Ah, Con un tiro. claro, un femicida, ponele, claro. Entonces, si te vas a poner en esa actitud correctiva, entonces, no sé, andá a leer, no sé, el libro de autoayuda, loco. Claro, La Pablo verdad que, Coelho. claro, es impresionante, pero bueno, como digo, volviendo a lo que hablábamos antes, creo que definitivamente lo que falta en este momento son los cojones, dejarse de joder, dejar de darle tanta importancia a la imagen pública y bancar los trapos de lo propio, bancar los trapos de que quieran hundir tu imagen, de que quieran humillarte, de que se te caigan de risa y todo. Perderle miedo a eso, es como es una cosa que hay que extirpársela como si fuera un tumor, una cosa, un miedo que hay que sacárselo, trepanárselo, ¿viste? Y seguir sacando todo sin pedir tanto permiso, sin dar tantas explicaciones, porque otra cosa de esta época, creo que es otro síntoma de que no hemos hablado, que es la manía sobreexplicativa. En realidad sí tiene que ver con lo que hemos hablado, porque esa cosa de decir el artista explicando su obra, o Claro. aclarando que la obra tiene un porqué ser, tiene un Claro, mensaje, y tiene un sentido. en el peor de los casos ni siquiera es el artista, sino el curador, ¿no? El curador del Claro, museo. pero encima comienza a decir, bueno, el sentido de esta obra es esto. Si no, 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 tranquilo, que con esto en realidad yo no quise ofender. No, no, yo lo que quería transmitir es este mensaje. Es como toda una manera sobreexplicativa y sobreaclaratoria que, loco, ¿qué onda? O sea, el arte está bien, te puede hacer pensar, pero también
es para sentir, es para que te haga llegar a lugares que ni siquiera la palabra terminan de describir. O sea, Claro, es hay como una como pérdida que el Marqués de total Sade en haga una eso. introducción y diciendo, no, no, yo con esto no quise fomentar las perversiones, es ridículo, ¿entendés? Claro, así, exactamente eso, boludo. Exactamente eso, como decís. Pero ahora es impresionante eso, por un lado lo que hablamos, la corrección, por otro lado la falta de cojones, la autorrepresión de los artistas, y es la manía sobreexplicativa de que el arte tiene que tener un mensaje, tiene que tener un sentido. Y en realidad muchas veces no es así, o tal vez lo tienen sentido, pero no de la forma que ellos lo quieren tratar de definir. Claro, Pero bueno, como digo, son todos síntomas de una época, de este apagón, como decía Enrique, que hay que combatir básicamente desde la energía de la creación, pero además chupándolo más un huevo lo que los demás digan de uno, digamos, bancando claro. eso. No es tan grave, no es tan grave, no es tan terrible. Claro, claro, sí, al miedo se lo combate con valentía, ¿no? Con eso, es como Claro, lo que vos tal. decís. Esta es una época de miedo, es decir, la gente tiene miedo a hablar y también tiene miedo a lo que los otros tengan para decir. Por algo existe la censura y la represión, ¿no? Es una cuestión de miedo. Ahí se ve que ciertas ideas incómodas, que aunque sean socialmente reprimibles, es decir, tampoco, eh, es decir, no es que negamos la moralidad en su totalidad, pero este miedo a llegar a ciertos eventos, a ciertas acciones, a ciertas cosas concretas se traspasa al miedo al arte, que es justamente todo lo contrario, es donde uno, las cosas concretas como el Donde no hay que tener asesinato, miedo, claro, claro. uno lo suelta de una forma inofensiva en principio, ¿no? Claro, y eso además para mí tiene una repercusión inevitablemente social. Hay una frase de Nietzsche que me encanta, que es, la estima por la autoridad aumenta en relación con el descenso de las fuerzas creadoras. O sea, mientras más autorrepresión hay de la creatividad, de la comunicación, ¿qué pasa? El poder tiene más poder, la autoridad tiene más autoridad, se naturaliza la obediencia. Es como, es muy complejo esto, tiene un impacto que es realmente atroz, atroz, porque una persona, si tenés una población de gente con miedo a decir lo que siente, con miedo a expresarse, todo eso no hace más que darle más poder a las autoridades, a cualquier tipo de Claro. autoridades, a las instituciones sobre el individuo. Entonces, es un fenómeno que tiene que ser combatido inevitablemente y estamos, creo, en un punto en el que somos, a pesar de que somos individualidades dispersas, realmente somos varios los que estamos necesitando esa liberación, ese acto respiratorio, porque en un punto es una cuestión que es hasta, te diría, vital y biológica, o sea, lo necesitamos como necesitamos, no sé, dormir bien o como necesitamos un buen viaje de LSD o un gran orgasmo o algo que es una necesidad biológica, que creo que como te digo, ese anhelo respiratorio, orgánico, está, y lo estoy viendo mucho y eso es lo que me hace mantener, digamos, cierta positividad dentro de mi pesimismo, digamos, pero sí, sí, yo creo que es un momento para la acción. Bueno, Emiliano, muchas gracias. Nos queda menos Gracias a de. vos, loco. Nos quedan unos segundos y se corta el Zoom que graba más o menos 40 minutos y se apaga, así que bueno, te agradezco. Y bueno, esperemos que nos juntemos pronto y salga también quizás una segunda parte de esta Alguna entrevista. colaboración, tengo que hacer una Sí, sí, colaboración. sí, muchas